Hola, bienvenido. A continuación se presentará la banda transportadora que se hizo en conjunto con mi compañera Berenice Canca Cruz y yo mismo, Luis Fernando Rueda de León González. A continuación se presentan los contenidos. A continuación el índice de contenido, que se divide en 4 temas. El primero siendo los componentes, el segundo siendo el código, el tercero siendo los circuitos y el cuarto siendo el funcionamiento del proyecto. A continuación los componentes. En esta sección se hablará sobre los componentes que se usaron durante el desarrollo del proyecto. En esto siendo un sensor ultrasónico HC004, unos LEDs, un Arduino Uno, un motor reductor, resistencias de 1000 ohms, una protoboard, cables DuPont, un transistor 2222N y una batería W. A continuación se hablará más a profundidad de ellos. El primer componente del circuito es el sensor ultrasónico HC004. Este sensor se emplea para detectar la distancia de los objetos usando ondas ultrasónicas de alta frecuencia. En nuestro circuito, controla la actividad del motor de la banda transportadora, bajándose la distancia medida de los objetos, lo que permite un funcionamiento automático y según las necesidades del proyecto. El siguiente componente son los LEDs. Los LEDs en este circuito sirven como indicadores de estado operativo del motor. El LED verde se enciende indicando que el motor está encendido y el LED rojo se ilumina cuando el motor está apagado, proporciona una clara señalización visual del funcionamiento del sistema. Otro componente es el Arduino Uno, es el controlador central del proyecto, encargado de procesar las señales del sensor y ejecutar decisiones de control para el motor de los LEDs, según las necesidades del proyecto. El Arduino ajusta la presión de otros componentes para gestionar eficazmente la banda transportadora. Otro componente es el motor reductor. Este motor mueve la banda transportadora y su funcionamiento es regulado por el Arduino. El motor se activa o se desactiva según la proximidad medida por el sensor, facilitando un control preciso sobre el movimiento de la banda transportadora. Otro componente son las resistencias de 1000 ohms. Estas resistencias están diseñadas para limitar la corriente que pasa a través de los LEDs, protegiéndolos contra el exceso de voltaje y así aumentar su potencial vida útil, al asegurar que toda la cantidad necesaria de corriente fluye a través de ellos. Las resistencias juegan un papel crucial en el mantenimiento de la fiabilidad del proyecto. Otro componente es la protoboard, utilizada para el montaje y conexión de los componentes de forma no permanente. La protoboard permite ajustes y modificaciones rápidas y sencillas, ofreciendo una plataforma sencilla sin necesidad de soldar los componentes. Otro componente son los cables DuPont. Estos cables conectan el Arduino con el sensor ultrasónico, los LEDs, el motor y estos componentes de la protoboard. Permiten instalación y modificación rápida del circuito, facilitando las pruebas de diseño según lo requiera durante el desarrollo del proyecto. Otro componente es el transistor 2122N. El transistor se usa como un interruptor controlador para el manejo del motor, permitiendo que el Arduino controle cargas más grandes que su límite de corriente directa. El transistor es capaz de conducir la corriente necesaria para operar el motor de la banda transportadora, activando o desactivando según señales recibidas por el Arduino basada en la información del sensor. Otro componente es la batería de 9 volts, fuente de energía principal para Arduino y los componentes del circuito. Asegura que el sistema puede funcionar de manera autónoma y portátil. La batería permite que el dispositivo se opere en diversas ubicaciones sin necesidad de una corriente directa, lo que amplía las aplicaciones y la efectividad del proyecto. En nuestro código iniciamos declarando nuestras variables. Para esta podría decir que las dividimos en dos tipos, variables para los pines y variables para lógicas de control de nuestro circuito. Las variables para los pines se declararon tipo int, todo porque nuestro circuito, o más bien nuestro Arduino, tiene pins de tipo entero. Entonces los valores que se le asignaron son los valores que ocupan dentro del Arduino. Bueno, iniciamos declarando de tipo entero pin trigger y pin echo. Pin trigger 3 y pin echo 2. Estos pines están conectados a nuestro sensor ultrasónico y se utilizan para enviar y recibir el pulso ultrasónico. Seguido están de tipo entero igual LED verde y LED rojo. Al LED verde le asignamos 6 y al LED rojo 7. Estos dos se utilizan para controlar nuestros LEDs, es decir, cuando encienden, cuando apagan, dependiendo las condiciones que se le van a asignar. Y finalmente, motor banda. Este se le asignó 5 y este se utiliza para controlar el motor de nuestra banda transportadora. Y ahora les voy a estar explicando las variables que son de lógicas de control de nuestro circuito. Para este declaramos igualmente dos de tipo int, es decir, entero, tiempo y distancia. La variable tiempo se va a utilizar más adelante para almacenar el tiempo que tarda el eco en volver desde que detecta un objeto con el sensor ultrasónico. Y a la variable de distancia, que igual es de tipo entero, se le va a asignar más adelante un cálculo, ya que se va a utilizar para calcular la distancia con respecto al tiempo que se obtenga en la primera variable. Seguido de esto configuramos nuestra función setup, la cual es una función que se ejecuta una sola vez en Arduino y es al iniciar el programa. Esto con la finalidad de configurar los pines y los parámetros iniciales de nuestro código.
Nosotros iniciamos configurando nuestros pines, el pin trigger como salida y el pin echo como entrada. Esto debido a que el pin trigger es de salida porque emite señales y el pin echo recibe señales. Seguido de esto configuramos nuestros pins LED verde y LED rojo. Ambos se configuraron como salidas. Esto debido a que estas salidas controlan el estado de encendido o apagado de nuestro LED, es decir, en base a nuestro programa cuándo se debe encender uno y cuándo se debe encender el otro. Seguido de esto configuramos nuestro pin motor banda. Este fue como una salida, debido a que este necesita enviar señales de control al motor, es decir, determinar cuándo encenderse y apagado en base a las condiciones del código. Después de la configuración de nuestros pines, inicializamos el motor y la comunicación serial. Primero inicializamos nuestro motor en cero, esto para asegurarnos de que nuestro motor esté apagado al iniciar nuestro código. Y seguido de esto, iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios para permitir la transmisión de datos desde la computadora y es esencial principal para la depuración y monitoreo de nuestro sistema. Ahora configuramos nuestra función LOT. Este es el núcleo de nuestro programa, ya que aquí se encuentran todas las operaciones utilizadas. Iniciamos con la activación de nuestro sensor ultrasónico, ya que mediante algunas funciones generamos un pulso ultracorto de 10 microsegundos que es necesario para activar nuestro sensor y así emita nuestro sonido ultrasónico. Después de ello va la medición de tiempo eco. Para ello a nuestro variable tiempo le asignamos algunas funciones que miden la duración del pulso entrante en el pin eco. El tiempo que este pulso se mantiene alto es proporcional a la distancia del objeto. Después de ello realizamos el cálculo y el reporte de la distancia. Para ello a nuestra variable distancia le tuvimos que asignar una fórmula que está basada en nuestra variable tiempo. La fórmula quedó del siguiente modo: distancia, asignamos variable tiempo sobre 58.2. Esto con la finalidad de que el tiempo medido sea una distancia estimada en centímetros, basándonos en la velocidad del sonido. Y posteriormente se envió un mensaje a través de la comunicación serial con la distancia en centímetros. Ahora les voy a explicar la última parte de nuestro código, que es el control del motor y los LEDs. Para esto ocupamos una lógica condicional para controlar tanto el motor como los LEDs. Esta lógica la estamos aplicando en distintos lenguajes de programación y está en constante uso. Es un if. Esta estructura condicional controla el comportamiento de nuestro motor y nuestros LEDs en función de la distancia medida. Es decir, si la distancia es mayor o igual a 3 centímetros, el motor se enciende, el LED verde se enciende y el LED rojo se mantiene apagado. Si no, el motor se apaga, el LED verde se apaga y el LED rojo se enciende. Todo esto con la finalidad de que nuestro código tenga cierta lógica y mantenga esta condición. Seguido de esto, controlamos con algunas funciones de Arduino, se controla la velocidad del motor usando una modulación por ancho de pulso. Y finalmente, para darle estabilidad a nuestro bucle, utilizamos un pequeño retraso de 100 microsegundos para ayudar a la estabilidad de las mediciones, evitando que el bucle se ejecute demasiado rápido y así podríamos causar algún problema de precisión en la medición y en el control del motor. El funcionamiento de nuestra banda transportadora. Nuestra banda transportadora está diseñada para automatizar procesos de movimiento basados en distancia. En este caso, la proximidad detectada mediante un sensor ultrasónico. El sensor es el HCSR04, el cual está en constante medición de la distancia de objetos cercanos, ya que cuando este detecta un objeto a una distancia menor a 3 centímetros, este se detiene y todo esto se activa o se desactiva mediante el transistor 2222N, el cual permite un flujo de corriente para operar el motor. A medida que nuestro objeto se aleje o se acerque, nuestro transistor va a funcionar como un interruptor para activar o desactivar respectivamente nuestro motor. Todo este proceso se controla a través de un Arduino. Este gestiona las señales de los sensores y activa los LEDs correspondientes. Verde para el estado de encendido de nuestro motor y rojo para el estado de apagado, para proporcionar principalmente una retroalimentación visual del estado operativo de nuestro sistema. Este diseño nos permitió una gestión eficiente y automatizada principalmente de los objetos en la banda, para optimizar el flujo de trabajo y minimizar la necesidad de intervención manual.